Son muchas las personas que sostienen que la distanasia es mucho peor que la eutanasia. Y no les falta razón. Se entiende por distanasia la prolongación de la vida de manera terca, centrada únicamente en el cientifismo y en el sentido de la vida como sagrada en toda instancia, sin tener en cuenta la realidad de la muerte y lo terrible del sufrimiento humano. Por eso se le ha llamado a la distanasia, al no dejar morir a la gente en paz, se le ha llamado encarnizamiento, encarnizamiento terapéutico. También recibe el nombre de obstinación terapéutica. O sea, el médico empeñado, engolosinado, entusiasmado, apegado a la ciencia y a la tecnología, sin tener en cuenta el aspecto humano del enfermo, el aspecto natural de la vida y de la muerte. Por supuesto, hay enfermos que lo quieren, algunos de manera temporal, mientras ganan tiempo para completar sus asuntos, para poder contar con sus familiares, en fin, para ponerse al día de sus asuntos emocionales, económicos o espirituales. Pero otros le tienen un pavor tremendo a la muerte, no están preparados para ella y tienen todo el dinero y todos los seguros que los respaldan para hacer uso de la tecnología a ultranza, que se llama, a somatén, sin restricción alguna. Hay personas incluso que están pensando en someter su cuerpo, una vez que han fallecido, a temperaturas bajo cero, pensando en que el día futuro podrán volver a la vida, o pensando en la clonación para mantener la continuidad en el tiempo. Pues bien, en la distanasia concurren tres cosas. Primero, pues la falta de preparación del enfermo sobre lo que es el sufrimiento y lo que es la realidad de la enfermedad y de la muerte, sobre lo que es el sentido de la vida, el apego y el desapego, lo que es el sentido de la trascendencia de diferentes maneras. En segundo lugar concurre el médico que está sesgado, parado únicamente en la tecnología, a quien le piden que instale un marcapaso o que instale una sonda para alimentación a través de la pared abdominal o que instale un sistema de diálisis o que recomiende un sistema de anticoagulación, y todas esas cosas las hace sin pensar en qué va a aportar esto a la vida del enfermo o en qué va a agregar más cosas a su sufrimiento y a prolongar un tiempo la vida de manera que va a desembocar de todas maneras en la muerte, y muchas veces en una muerte peor que si no se interviene. Por eso toda tecnología, todo medicamento, todo procedimiento, hay que explicarlo muy bien al enfermo. ¿En qué se va a beneficiar? ¿Qué cargas adicionales va a tener? ¿Qué le puede llegar a suceder? En una ocasión le pregunté a un colega gastroenterólogo si cuando llevaban a un enfermo a su servicio para instalar
un sistema de alimentación, la sonda a través de la gastrostomía por la paroscopia. Le pregunté si él revisaba la historia clínica y miraba la justificación, las ventajas y desventajas del procedimiento y hablaba con la familia sobre eso. Y me contestó que no, que a él le pedían un procedimiento, él lo ejecutaba. Bueno, y ponerle una sonda de alimentación a través de la pared abdominal a un enfermo, ¿qué consecuencias tiene? ¿Y qué tipo de enfermo es? Porque si es una persona en estado vegetativo permanente, ¿para qué se la van a instalar? ¿O por qué si está comprobado que está en ese estado y es irreversible, por qué no se la pueden retirar? Yo he tenido la experiencia con una mujer a quien yo mismo convencí, a ella y a su familia y al electrofisiólogo, de instalar un marcapaso, no obstante que tenía 93 años y un cuerpo lleno de artrosis, porque era una mujer lúcida, centro de la casa, centro de la familia, centro del grupo social que manejaba, que sentada pontificaba y dirigía todo su hogar y era feliz y quería vivir más. Y comenzó a morirse todos los días por un bloqueo cardíaco, a sentir esa angustia de muerte de manera transitoria, pero cruel. Y entonces le dije, pues ponte el marcapaso y vas a seguir en las condiciones corporales en que estás, pero vas a estar tranquila. Y vas a poder seguir hablando y escuchando tus cuentos y los cuentos de tu familia, de tu historia, de tu vida, siendo el centro de la familia y siendo feliz. Y así fue. Durante más o menos un año vivió muy feliz. O sea, hay que saber ajustar las medidas terapéuticas y médicas al sentido de vida de la persona, más que a su longevidad. ¿Qué tipo de cargas adicionales puede tener? Una sonda de alimentación a través del estómago pues quita el sabor de los alimentos, el gusto de darle la vuelta, de sentir los sabores, de deglutir, de tomar el chocolate. Es una cosa muy diferente. Tenemos, por ejemplo, puede haber un caso de un enfermo que fue el centro de su familia y el centro de la vida social en muchos aspectos, una persona muy importante, un patriarca, digamos así, que esté como una velita que se apaga, que va agotando su cuerpo, que lo va colocando en decrepitud y que va poniendo en crisis cada uno de sus sistemas vitales, pero sin llevar a la muerte directa, postrado, enflaquecido, ya con muy poca o con ninguna comunicación con su entorno, con amenaza de escaras, de infecciones, no come, pues la familia resuelve no instalar la sonda de gastrostomía, cosa que está muy bien. Insiste en darle alimentos por vía oral y él no puede deglutir. Entonces comprar una serie de productos extranjeros que no son más que féculas y cosas que se consiguen de manera artesanal, pero que como vienen en inglés y son carísimos, podemos hacer para buscar espesar el alimento y que él logre pasar sin broncoaspirar. Pues en principio parece muy buena la idea, ¿cierto? Va a poder vivir más tiempo. Pero ¿qué clase de vida? La muerte va a venir. Probablemente no por inanición, aun cuando sin sonda de gastrostomía y comiendo poco, probablemente va a estar una desnutrición en camino, pero puede venir por otras vías de infección, de convulsiones, de trombosis, de hemorragias más crueles. ¿Por qué no pensamos
en la sedación paliativa sostenida y terminal para un enfermo de este perfil, precisamente en reconocimiento a su dignidad, a lo que ha sido, para evitar una postración, una indignidad y una muerte cruel. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Quién lo impide? ¿La religión? ¿Lo impide la ley? ¿Lo impide la medicina? Pues no. Lo impiden nuestras creencias, nuestro apego a la vida, nuestra falta de reorientación de lo que es la medicina y sus objetivos, el cambio de perspectiva de muchos esquemas que manejamos y que nos debe obligar este cambio de esquemas, esta reflexión, a centrarnos en la dignidad del enfermo, del ser querido que está frente a nosotros. Si nos empeñamos en luchar desesperadamente y sin ninguna limitación contra la muerte, vamos a colocar a nuestro enfermo y a todo el grupo familiar en situaciones de mayor crueldad que lo que queremos evitar, que es el fin natural e inevitable de la vida. Otro factor que impulsa fuertemente la distanasia es, por supuesto, el grupo médico y las instituciones hospitalarias. Proponerle a un médico, a un hospital, que no reanime a un enfermo que hace paro cardíaco, que no lleve a cuidado intensivo a un enfermo que entra en agonía, que no haga procedimientos innecesarios en un enfermo terminal, que le explique al paciente que la quimioterapia ya no le sirve y que la quimioterapia paliativa puede ser peor que no hacerla, es muy difícil. No solamente es porque los médicos hayamos sido formados en responder a todo con medicamentos o con cirugías o con procedimientos, a defender la vida a ultranza por encima de todo. No solamente es por eso. Es también porque no hemos recibido formación en lo que es la psicología, la espiritualidad, el ser humano, es decir, hacer ciencia pero con conciencia, con humanidad. Y porque nos rutinizamos en que todo enfermo que no puede tragar, deglutir alimentos, hay que ponerle una sonda para alimentarlo por el estómago. Y que todo enfermo que tiene un bloqueo cardíaco hay que ponerle un marcapaso. Y que todo enfermo que tiene hidrocefalia hay que ponerle la bomba de Hakim. Y que todo enfermo con cáncer hay que ponerle quimioterapia hasta que se muera del cáncer o de la quimioterapia. Porque no hay diálogo entre el enfermo, la familia y los médicos. Porque las instancias hospitalarias no tienen espacios y momentos y personal adecuado para analizar la utilidad, los beneficios, el alivio que traen las medicinas, los procedimientos y las intervenciones o las cargas que implican. Por eso resultó más fácil en Colombia hacer la ley que llaman de la eutanasia, que no lo es, ley de la muerte anticipada, voluntaria en enfermos terminales con sufrimiento, que se llama una muerte digna, realmente anticipada, que está dentro de la ley y las normas médicas. Resultó más fácil hacer eso que decir no hagamos distanasia, una ley contra la distanasia. Es más necesaria. Se necesita con urgencia crear un sistema de diálogo, de análisis desde todo punto de vista, centrado en el enfermo para hacer una medicina humanizada.
Y si se quiere seguir el camino a ultranza de aplicar medicamentos, procedimientos y cirugía hasta el último instante y todo, pues si se quiere hacer eso, se hará. Pero estoy seguro que muchos enfermos y muchos familiares pueden entrar en conciencia si se hace una explicación completa y adecuada sobre el futuro que va a tener su familiar con o sin lo que se propone.